La pandemia ha revelado el lado más oscuro de la Exitosa. conducta funcional del empleado público, ¿no? Es impresionante este tema de la corrupción de la que hemos estado hablando, Exacto, ¿no? exacto. Terrible la corrupción en el Perú y en Loreto, Nicolás. Terrible. Y el hecho de que estemos sumidos en estos actos de corrupción hace que los ciudadanos vivamos una vida indigna en Loreto. Miren ustedes lo que hemos mostrado con la comunidad de Ollanta. ¿Eso es vida digna? ¿Estar tomando agua contaminada? ¿Estar comiendo peces contaminados? No, no es digno, Nicolás. No es digno, ni siquiera para los mismos iquiteños no es digno. Vivir en una ciudad que se considera moderna, que no la es, ya, pero ni siquiera tener toda esta ciudad, los ciudadanos en general, tener muchos de ellos los servicios básicos que debe de tener una ciudad moderna. Porque, Nicolás, en Iquitos hay muchos asentamientos humanos que ni siquiera tienen desagüe, siguen viviendo con el caño de la época del 60, la época del 70. Increíble, con tantos recursos que hemos recibido, Porque mira, vivamos de esa manera. Más del 61% de los habitantes de la ciudad de Iquitos no tienen acceso a agua potable. No puede ser. No puede ser, Es que no puede exactamente. ser. ¿Ah? Y si tenemos agua en la ciudad, tenemos agua restringida, Nicolás. Tenemos agua a partir de las 5 de la mañana hasta las 6 o a las 7 de la mañana. Después tenemos a las 11 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. Y después en la noche, 11. O sea, tenemos 3 veces servicio de agua. No tenemos agua a las 24 horas del día. Y se entiende que Iquitos está rodeado de agua. O sea, increíble y paradójico, ¿no? Qué increíble. O sea, si en algún lugar sobra el agua, es acá. Es acá. Y no hay agua para Y tomar. no hay agua. Hipocresía, Exitosa. no, morir además, de sed teniendo tanta agua. increíble, yo me acuerdo mucho del caso de Iván Vázquez, porque hasta me demandó, porque... ¿Te demandó, Iván? Por supuesto, Caramba. tremendos conflictos que tuvimos. Bueno, ahora el señor está preso. ¿No es cierto? Esa obra fue un escándalo, porque se gastaron fortunas y no se resolvió el problema del alcantarillado. Y encima ustedes siguen pagando, ¿no? Los loretanos siguen pagando por esa obra, ¿no? Es Que más, no sirvió para resolver nada. municipios que no tienen nada que ver con Iquitos, porque la obra se realizó en Iquitos. El tema del alcantarillado integral de la ciudad se realizó en la ciudad de Iquitos. ¿Qué tiene que pagar Tamichaco? ¿Qué tiene que pagar Peva, San Lorenzo, Contamana? Una obra que se realizó en Iquitos. Debería ser con presupuesto de la ciudad de Iquitos. Claro, Y pero que la nada paga, tiene la que paga ver- toda la región. Le paga toda la región. Ahora, estamos conectados precisamente para hablar de estos temas con el economista Roger Grandes. Él está conectado con nosotros vía Zoom. Roger, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido de Iquitos. ¿Qué tal, Ever? Buenos días. ¿Qué tal, Roger? Un gusto tenerte. Muchas en el gracias. programa. Estamos acá con Ever. Hablando tratando de entender las razones, cómo una región tan rica está en una condición tan precaria. Y está claro que eso tiene que ver, como lo hemos estado conversando, con el centralismo, con el no haber puesto como prioridad, el no haberse preocupado por devolverle a la región Loreto lo que le ha dado al país, sino por una tremenda corrupción. O sea, estoy viendo una cifra, ya de ahorita nomás, ¿no es cierto?, de la evaluación que acaba de hacer Contraloría. 29 millones de soles en perjuicio por corrupción en conducta funcional, en un solo de estos megaoperativos que hace la Contraloría. O sea, ¿cuál Bien, es Sí, Nicolás, lo que pasa es de que la pandemia ha revelado el lado más oscuro de la Exitosa. conducta funcional del empleado público, ¿no? Del funcionario público debería actuar en función de la necesidad de la población, pero eso no lo está haciendo. Al 2019 solamente, para que tengas una idea, y esta es una información de la Contraloría, existían 290 funcionarios públicos que estaban sometidos a actos de corrupción. 290 funcionarios públicos. Y hace 2 años había más o menos 450 millones de soles en Loreto por los 3 niveles de gobierno que la Contraloría había estimado que están sometidos como sospecha de corrupción, de acto de corrupción, sobre todo el tema de inversiones. Pero en el 2021, a información del mes pasado que sacó otro informe Contraloría, ya no son 476 millones de soles, ahora son 890 millones de soles. Mira, en 2 años, si en 2019 había 476 millones en sospecha,
en términos de corrupción, ahora ya no son 476, ahora está hablando de 891 millones de soles. Y cada vez este número de funcionarios públicos se va creciendo en cuanto a que no están haciendo un buen manejo de la cosa pública y nos han entregado un cemento podrido, como le llamo. Y cemento podrido significa una obra mal hecha, una obra mal trabajada, una obra mal diseñada y una obra que definitivamente se extiende en el plazo justamente porque hay de por medio situaciones oscuras en cuanto a la falta de transparencia de información. Cada vez, y mírate, Nicolás, de que entre el 2013 y 2022, agosto del 2022, Loreto, los 4 gobernadores regionales que hemos tenido, Robinson, el Iván durante 8 años, Fernando Meléndez y el Iván Ochoa, han tenido un presupuesto de más de 4.500 millones de soles. 4.500 millones de soles en inversiones. Y te has sorprendido ahora que estás en Iquitos y Ever te ha comunicado y te has podido observar de que las necesidades urgentes que tiene Loreto y no hemos podido cubrir esas demandas más urgentes a la población, sobre todo de agua, de desagüe y qué decir en las zonas rurales donde que estas cosas no existen, estos servicios públicos elementales no existen a la población. Entonces se preguntarán, ¿qué nos ha hecho con los 4.500 millones de soles en inversiones en estos 21 años? ¿No? ¿Y qué nos ha hecho también con el canon petrolero? ¿No? Que no ha recibido más de 2.700 millones de dólares en los últimos 39 años de la actividad petrolera. O sea, te preguntarás dónde está esa plata, dónde están los corruptos y dónde está todo. No, claro. El tema es que también Ever comentaba, ¿no?, que había en el índice que habían hecho de cuáles eran las autoridades con más casos de corrupción y Loreto ganaba de lejos, ¿no? Claro. O sea, prácticamente no hay autoridad que no esté procesada en este momento, ¿no? O que no tenga graves cargos de corrupción. Así es, el actual gobernador es el gobernador más rico que ha tenido Loreto en los últimos 20 años de descentralización. Está gastando 400 Loreto en los últimos 20 años de descentralización. Está, ¿no? Robinson ha gastado 82 millones de soles, el Iván con 210 millones de soles anuales, Meléndez con 218 millones de soles y el Iván con 444 millones de soles anuales. Ese es el gobernador más rico, ¿no?, en toda la historia de descentralización que tenemos en Loreto, pero de repente es el gobernador más corrupto que hemos tenido en los últimos años. Y eso nos da una percepción como ciudadanos, te digo, Nicolás, de que estamos perdiendo ya la posibilidad de que el próximo gobernador regional, que va a tener mucho más presupuesto que el que tiene el Iván, mucho más presupuesto va a tener, pero estamos perdiendo la capacidad de tener una racionalidad en el sentido de que el próximo gobernador va a mejorar las condiciones, las mejores condiciones, o va a acabar con la corrupción, o va a aplanar con la corrupción. Nosotros como ciudadanos de común y corriente perdimos ya la percepción del funcionario público, de ese gobernador, de ese alcalde, ¿no?, de ese funcionario público, que las cosas van a mejorar en cuanto a la transparencia de información y hacer uso adecuado del recurso público. Yo creo que la corrupción no se va a quedar acá, va a seguir creciendo y eso es un verdadero síntoma que no lo estamos tratando de detener y no estamos como combatirlo. El problema es que la corrupción se ha como normalizado, ¿no es cierto? Institucionalizado. Fíjate, hay un caso, Roger, que a mí me tiene impresionado hace años desde que me enteré, ¿ya? Un empresario que se llama Ítalo Ismoes le da 100 millones a un alcalde en Casma para que le entregue unas obras y el alcalde le tira perro, recibe la plata y no le da las obras, se la da a otro constructor. Entonces el empresario le reclama al alcalde, oye, pero si yo te he dado. Entonces el alcalde le devuelve creo 14, 15 mil de los 100 mil y le queda debiendo el resto. ¿Sabes lo que hace el empresario? Se va a la DIVIAC y denuncia al alcalde y le dice, yo le he dado 100 millones a este señor para que me dé obras y el señor me ha tirado pero no me quiere devolver mi plata ni me da las obras. O sea, le parecía tan normal la corrupción que pensó que tenía derecho a ir a la DIVIAC. Por supuesto que el detective de la DIVIAC que lo recibió pasó la información y encima le dice, oiga, ¿usted tiene pruebas? Sí, lo tengo grabado.
hasta grabaciones se entregó. Pero el señor, o sea, lo que a mí me parece increíble de este caso, primero que no pasa nada, por supuesto, hasta ahora, ¿no? Pese a que el detective de la DIVIAC denunció y esto se activó en un proceso en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Lo increíble es que este hombre pensara que tenía derecho a reclamar que le devuelvan una coima cuando no habían cumplido la contraparte del funcionario corrupto. Es decir, esto es lo normal, esto pasa en el Perú todos los días y este señor ha violado la regla de juego de la corrupción. O sea, no puede ser, Roger, que nos hayamos acostumbrado a que esto es lo normal. Pero no solamente es esto, no solamente es una mala obra, sino que Loreto está experimentando, y Iquitos en particular está experimentando dos, ¿qué te digo? Cosas negativas, ¿no? Efectos negativos que tiene la economía. Primero, es el tema de que la ciudad, antes era una ciudad bonita, le llamábamos Isla Bonita Iquitos, porque alguien venía y era apacible Iquitos, ¿no? Ahora te has dado cuenta, no sé de qué tiempo estás regresando, Nicolás. Iquitos ha encontrado una ciudad desordenada, un caos, y sobre todo en los últimos meses el tema de la extorsión a los negocios está siendo ya más común. Es decir, la delincuencia ha atado a Loreto y a Iquitos y a sus funcionarios, a la policía, al sistema de justicia que no está haciendo nada, y la delincuencia está creciendo mucho, es decir, con más fuerza en Iquitos. El otro tema es el tema también de las actividades ilícitas, Nicolás. Tanto en la inversión que hemos tenido que no podemos ni siquiera controlar, ¿no? El tema de la minería aurífera que está en la cuenca de Nanay. ¿Cuántos años? Tienen 21 años, ¿no?, de actividad y sigue creciendo. Yo he calculado que más o menos son 35 toneladas de oro anuales que se saca de esa cabecera de cuenca, y multiplica solamente por 200 soles que está el gramo, ¿no? Hay más o menos unos 7.000 millones de soles que está moviéndose, que es economía informal. Y lo otro también, que es el narcotráfico. Hemos hecho un informe respecto a ese tema, y el año pasado el narcotráfico ha producido en enormes condiciones, sobre todo en el Bajo Amazonas, ¿no? Sí, tenemos minería ilegal creciendo, tenemos narcotráfico que está aumentando, tenemos actividades ilícitas como por ejemplo la madera y el tráfico de tráfico de madera también, que está creciendo. Entonces no hay nadie quien lo detenga, ¿no? Entonces no solamente es una mala obra, es un mal servicio, tenemos ahí una economía informal ilícita, pero también es peligrosa, y actividades económicas que de una u otra forma están reactivando la economía de Loreto, porque esa minería ilegal, ese narcotráfico que está produciendo de una u otra forma, está llegando a la economía vía movimiento de capitales, como le llaman. Ahí hay una lavandería enorme que tiene Loreto, que más o menos tiene 2.000 millones de soles que se mueve, ¿no?, en el año, Nicolás. Es una economía informal, es un dinero que está circulando, pero te das cuenta, tú que estás en Iquitos ahora, cuando miras los números, te das cuenta que el PIB está bajo, no hay empleo, una crisis tremenda, pero la gente se moviliza fines de semana. Tú estás viendo que hay carros de última gama, que están entrando, edificios que están construyendo. ¿Y qué hacer? Edificios que están construyendo. Roger, ¿qué hacer ante eso? Teniendo en cuenta, hablando del tema de corrupción, tenemos una Contraloría que detecta a los corruptos y detecta cuánto ha robado. Pero ¿cómo recuperar lo que se han llevado los malos políticos y las malas autoridades? No, pero eso es la gran controversia. El problema que tiene son obras en las que hay tremenda corrupción, ¿no es cierto? Autoridades que deberían estar todos presos, o si pudiéramos hacer algo más severo con ellos, como los chinos, tal vez serviría de algo. Y en el otro extremo tienes, ante la falta de una economía, o sea, que promueve el turismo, que promueva, o sea, todo lo que puedes hacer en Iquitos. Yo me quedo impresionado con lo que me dijo Tony Salas con respecto a las enormes potencialidades que tenía la Amazonía para convertirse en la principal fuente de recursos para la medicina y la cosmética natural, que es un boom en el mundo y no lo estamos aprovechando. Lo está haciendo Brasil, no lo estamos haciendo nosotros. Pero como no hay actividad formal, entonces ¿qué queda? La actividad ilegal, pues. O sea, la gente, ¿qué le queda? Vivir de actividades ilegales. Ahora. Exactamente. ¿No? Es tremendo. ¿Sabes cuánto ahora, Nicolás le paga a un joven que se va al campo? Le llaman raspachines. En Alto Amazonas le llaman raspachines a aquel joven que sale del colegio, sale de su casa porque no hay ingreso y no hay que comer, se va al campo de producción y le pagan 60 soles la jornada diaria por raspar la hoja de coca. 60 soles, que antes de la pandemia está 100, ahora está 60 soles, ¿no?
Pero esas son las oportunidades donde que el Estado no llega, el Estado no está, ni el gobierno nacional, ni el gobierno regional, peor el gobierno local, no se encuentra. O sea, no hay un matrimonio ahí entre lo institucional y con la sociedad y con las comunidades. Hay un divorcio enorme y en ese espacio donde que el Estado no llega, ahí se entra la actividad ilegal, las actividades ilícitas. Roger, te agradecemos mucho por estar con nosotros esta mañana, ha sido muy, muy gentil. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Buenos días, sí. Un abrazo. Felices ahí en Iquitos.